Así que la materia la van a dar conmigo. Salvo que con todo este tema de ahora, con los exámenes finales, haya alguna otra definición por parte de la facultad, pero por ahora vamos a ir con la tónica de siempre. Bien, vamos ahora entonces al punto C, propiedades coligativas. Propiedades coligativas, ustedes quizá lo tengan en la página 14 o 15, no sé. En la guía vieja está en la página 14 y es el punto C correspondiente siempre a esta serie, que es la serie 4. Bueno, si todos tienen la serie C de propiedades coligativas, ustedes lo tienen en la página 15. Bueno, a ver, coméntenme si han podido llegar allí. Si todos tienen a la vista la página con los enunciados. Perfectamente. Bueno, vamos a ver estos ejercicios de propiedades coligativas que son fáciles. Van a ver ustedes que se resuelven más o menos de la misma manera. Así que vamos a analizar a todos, que son muy fáciles, no tienen mucha historia. Acá tienen en la página 3 el punto 9 que dice, bueno, de propiedades coligativas, que se basa en lo que dice acá. Se preparan soluciones con 10 gramos de un soluto no volátil y 180 gramos de agua como disolvente. ¿Cuál será la disminución relativa de la presión de vapor cuando la masa molar del soluto sea 100, 200 y 10.000 gramos por mol? Bueno, fíjense ustedes que de la ley de Raoult, aplicada a estas soluciones, si hablamos siempre de soluciones ideales, la disminución de la presión de vapor, que es P supra 0 menos P, porque P supra 0 es la presión de vapor del solvente al estado puro, y P es la presión de vapor que el solvente tiene en solución. Ahora, ¿por qué disminuye? Bueno, porque obviamente hay menos moléculas de solvente, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 1 litro de solvente, habrá una cierta cantidad de moléculas conforme con la densidad, con la masa de solvente en ese volumen y con su masa molar. Por supuesto, si quiero saber el número de moles, multiplicaré por el número de Avogadro. Ahora, en este caso, sucede que lo que yo tengo es una solución donde parte de las moléculas de solvente han sido reemplazadas por moléculas de soluto. Entonces, experimenta un decaimiento de su presión de vapor respecto a la presión de vapor del solvente en estado puro. Ese decaimiento es la presión P sub 0, P supra 0, al estado puro, menos la presión del solvente en solución. Y es proporcional al producto de la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente al estado puro. Recuerden siempre que la presión de vapor del solvente es siempre mayor en estado puro que en solución. O sea, la diferencia del primer miembro es positiva. Y en el segundo miembro no tenemos nada negativo, es todo positivo. El valor de la presión de vapor en estado puro es positivo y la fracción molar también es positiva, ¿no? Por eso ustedes me dicen, ¿cómo? Decaimiento de la presión de vapor, disminución de la presión de vapor y el valor del primer miembro da positivo. Lo que pasa es que lo que se busca es el delta, a ver en cuánto decae en valor absoluto la presión de vapor del solvente respecto a la presión de vapor que tiene cuando está en el estado puro. Fíjense que ahí les comenta, hay un pequeño comentario de 4 renglones que les va indicando que es cada término de esta expresión. Lo que interesa aquí es calcular la fracción molar de soluto en esta solución. Es decir, lo que interesa es calcular eso. Pero bueno, puedo calcular cualquier otra cosa. Puedo calcular también la diferencia de presión o eventualmente la presión en estado puro. La ecuación recuadrada dice que la fracción molar es la disminución de la presión de vapor en valor absoluto sobre la presión de vapor de solvente en estado puro, a lo cual se le llama
disminución relativa de la presión de vapor. ¿No? Disminución relativa de la presión de vapor. Entonces, ¿cómo procedemos? En el caso A, la masa molar es 100 gramos por mol. Entonces, si yo divido la masa de soluto sobre su masa molar, son 10 gramos sobre 10 gramos por mol, me da entonces 0,1 mole de soluto. Si pasamos a la página 4, la siguiente, la masa molar del solvente es 18, me dice que es agua. Y la masa de solvente ahora son, bueno, ahora, en todo el ejercicio, son 180 gramos. Por lo tanto, la masa de agua, en este caso, sobre su masa molar, es 180 gramos sobre 18 gramos por mol. Me da 10 moles de solvente. Como los moles de soluto eran 0,10 y los de solvente son 10, el número de moles totales es 10,10. ¿Está bien? Ahora, aplico la ecuación anterior. La ecuación esa que está recuadrada en la página 3 que acabamos de ver. La caída relativa de la presión de vapor es igual entonces a la fracción molar de soluto, o sea 9,9 por 10 a la menos 3, o sea 0,99%. Entonces, ¿qué me pedía el ejercicio? La disminución relativa de la presión de vapor cuando la masa molar de soluto tenga tal o cual valor. Bueno, justamente, la disminución relativa de la presión de vapor es 0,99%. ¿Se entiende? Ven qué fácil. En el segundo, donde la masa molar es 200, fíjense que el cálculo es el mismo. La masa de soluto es 10, la masa molar es 200, haciendo el cálculo da 0,05 moles. El número de moles de solvente no cambia porque fíjense que siempre dice que son 180 gramos de agua. Siguen siendo 10 moles. Por lo tanto, el número de moles totales es 10,05. No, porque fíjense, 0,05 más 10 da 10,05. Lo que representa 5 por 10 a la menos 3. Haciendo el mismo cálculo que en el caso anterior, la disminución relativa de presión de vapor es entonces 5 por 10 a la menos 3, o sea, el 0,5%. Y finalmente, en el último caso, la masa molar vale 10.000. Entonces, los 10 gramos sobre 10.000 da 10 a la menos 3 moles. La fracción molar sería entonces 10 a la menos 3 sobre 10,0,01, porque 10 a la menos 3 es el número de moles de soluto. Pero 10 a la menos 3 sobre 10,001 es prácticamente 10 a la menos 3 sobre 10, o sea 10 a la menos 4. Aplicando la ecuación de siempre, la disminución relativa de presión de vapor es igual a la fracción molar de soluto, o sea 10 a la menos 4, lo que sería un 0,01%. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, perfectamente. Bien. Bueno, como ven es un ejercicio bastante simple y hemos resuelto entonces el ejercicio 9 correspondiente a esta unidad de propiedades coligativas. Pasamos ahora a la página 5. En la página 5 está el problema 10. Dice, ¿cuál es la presión de vapor a 100 grados Celsius de una disolución que contiene 15,6 gramos de agua y 1,68 gramos de sacarosa? Bueno, fíjense, 15,6 gramos de agua es el solvente, más 1,68 gramos de sacarosa, que es el soluto, y la temperatura es 100 grados Celsius. Lo único que necesitamos tener acá
es la presión de vapor del agua, que es 755,4 torr a la temperatura de 100 grados. Tiene que ser dato, porque ustedes lo van a necesitar. El número de moles de solvente es 15,6 sobre 18, da 0,87. El número de moles de soluto es 1,68, que es la masa disuelta, sobre 342,8, que es la masa molar de la sacarosa. Eso da 5 por 10 a la menos 3 moles aproximadamente. La suma de los números de moles de cada uno da el número de moles totales, que es 0,870. Entonces, con esos datos, calculo la fracción molar de soluto. 5 por 10 a la menos 3, que es el número de moles de soluto, sobre 0,875, que son los moles totales. Eso da 6 por 10 a la menos 3. La fracción molar de solvente es su número de moles, que es 0,87, sobre 0,875, que es el número de moles totales. Y eso da 0,994. Evidentemente, 0,006 más 0,994 da 1. O sea, está correcto. ¿Y ahora qué tengo que sacar? La presión de vapor del solvente en esta solución. O sea, ¿cuánto vale la presión de vapor del agua en esta solución? Para lo cual entonces, yo lo que hago es este cálculo que está acá. La presión P supra cero, acá hay un error, ¿eh? A ver, déjenme ver. Claro, no está bien. El error es mío, porque fíjense, yo les dije, presión de vapor del agua a 100 grados no es 755,4. Pero obviamente, ¿por qué? Algunos se dio cuenta porque es un error, lo que yo dije, ¿no? Es fácil. A 100 grados de vapor. No hay que pensarlo mucho, eso fue un error mío, ¿no? La presión de vapor del agua en el punto de ebullición es la presión atmosférica, ¿no es así? O sea, ¿qué es el punto de ebullición? La presión de vapor de un solvente, ¿no? Es la temperatura a la cual el solvente equilibra la presión atmosférica. La presión de vapor del solvente en su punto de ebullición, evidentemente es 760 milímetros, porque es la presión del vapor equilibrando la presión atmosférica justamente en el punto de ebullición. Por ese motivo resulta que P supra cero es 760, menos P, que es la presión de vapor del agua en solución, sobre 760, y eso es la fracción molar del soluto, que es 6 por 10 a la menos 3. Despejando da 755,4, corríjanlo ahí porque yo puse 735, pero da el valor ese que dice la guía. Bueno, está claro, bastante fácil, ¿verdad? ¿Entendió bien? Bueno, perfecto, muy bien. El problema 11. Un gramo de ácido benzoico disuelto en 25 gramos de benceno produce un descenso crioscópico de 1,68 grados Celsius. Calcule, bueno, viene a ser la masa molar del ácido benzoico. Bueno, es un problema muy simple, ustedes lo saben. Lo han visto en primer año, en química general. Simplemente escriben la ecuación de descenso crioscópico, delta T sub C es K sub C por M, siendo M la molaridad de este soluto en solución. Una cosa muy simple. El valor de la constante crioscópica para el benceno, como ven aquí, es 512. Y recuerden que no es kilogramos por mol la unidad, es kilogramos grados Celsius mol. Es común cometer ese error, poner kilogramos por mol, pero en realidad se le pone kilogramos grados Celsius mol, para que la masa molar me dé moles, o sea, en gramos por mol. Haciendo las consideraciones que ustedes ven acá, fíjense cómo se procede. Acá le hicimos un cambio de denominación. La masa del soluto la llamamos W2,
la masa del solvente la llamamos W1. Por lo tanto, delta T sub C va a quedar K sub C por la masa de soluto W2 sobre la masa molar de soluto por la masa de solvente. W1 la masa de solvente. Entonces, MST se reemplazó por W2, la M mayúscula ST se reemplazó por M2 y el otro es W1. Vamos entonces a la fotografía siguiente, que es la 6. Bueno, despejando y demás, resulta 122 gramos por mol. Fíjense que la ecuación dimensional está hecha aparte. La 512, que es la constante, es kilogramo grados Celsius sobre mol. Ese 10 a la menos 3 es la masa en kilogramos de solvente, porque recuerden que la molaridad es por kilogramo de solvente. Lo que está debajo, ese 25 por 10 a la menos 3, es la masa en kilogramos de soluto, mientras que después figura grados Celsius. Entonces, W2, masa de soluto, bueno, es así. W2 es masa de soluto, W1 es masa de solvente. Pero la masa de solvente tiene que estar en kilogramos. Bueno, haciendo todo ese cálculo, la masa de soluto también la han puesto aquí en esta resolución en kilogramos. Fíjense que la unidad me da kilogramos por mol. El valor es 192, o sea, a usted le va a dar este cálculo 0,122. ¿No? 0,122 kilogramos por mol y tiene que dar en gramos por mol. Entonces, la masa de solvente tiene que estar en kilogramos, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan la definición de molaridad? Es el número de moles de soluto cada kilogramo de solvente. Entonces tengo que poner kilogramos. 1 kilogramo, ¿no? Son 1000 gramos. Entonces, multiplico el 10 a la menos 3 para que me queden los gramos en kilogramos. En el otro caso también, porque ese 25, que es la masa de soluto, también tiene que estar en kilogramos. Entonces lo multiplico por 10 a la menos 3. Bueno, un ejercicio que quizás ya lo hayan visto. ¿Quedó claro entonces? Es fácil. Bien, bien, perfecto. Y el siguiente ejercicio, que es el último de este grupo de ejercicios de las propiedades coligativas, que es el ejercicio 12, es bastante simple. A 25 grados, una solución que contiene 2,5 gramos de una sustancia en 250 centímetros cúbicos de solución, ejerce una presión osmótica de 400 pascales. ¿Cuál es la masa molar de la sustancia? Claro, en este caso, como dice aquí, utilizamos la ecuación de Van 't Hoff. La presión osmótica es la concentración molar de soluto por R y por T. Ahora, debido a eso, la concentración molar de soluto es número de moles sobre volumen. Número de moles de soluto sobre volumen de solución, por R y por T. Pero el número de moles de soluto es la masa sobre su masa molar. Por lo tanto, lo reemplazo en la expresión de Van 't Hoff. Me queda la siguiente ecuación que ustedes pueden ver, dice masa de soluto sobre masa molar de soluto por volumen de solución. Y todo eso por RT. Despejo la masa molar de soluto y fíjense ustedes que queda M2 por RT sobre pi por B. Según los datos, son 2,50 gramos de soluto en 250 centímetros cúbicos.
En el numerador tengo 2,50, que es la masa del soluto en gramos. El R tiene que ser en este caso 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. 298,15 la temperatura en Kelvin, son 25 grados. La presión osmótica, fíjense que el cálculo está hecho entre paréntesis abajo. Me dice que son 400 pascales. Yo 400 pascales lo multipliqué por 1 sobre 1,01325 por 10 a la quinta pascales. O una atmósfera vale más o menos 101.300 pascales. Haciendo ese cálculo, tengo la presión osmótica en atmósfera, que es 395 por 10 a la menos 3. Y así se reemplaza en la ecuación anterior. Por eso, en vez de 400, en la ecuación que me da la masa molar de soluto, ustedes ven que figura 395 por 10 a la menos 3. Presión osmótica en atmósferas calculada según dice el paréntesis. Y por 0,250, que es el volumen de la solución, porque son 250 centímetros cúbicos, y yo acá lo necesito en decímetros cúbicos, o sea, en litros. Por eso figura 0,250. El resultado de eso es 61,2 gramos por mol, o más o menos 62, como dice acá. Kilogramos por mol, ¿eh? O sea, es una cosa medio extraña, me parece una masa molar tremendamente elevada, pero eso es lo que da acá. O sea que está colocado el resultado así. Más o menos 62 kilogramos por mol. Bueno, ustedes verifíquenlo. Después verifiquen todos los cálculos, como le digo siempre, y verifiquen las ecuaciones dimensionales, es decir, para ver cuáles son las unidades en cada caso. ¿Me comprenden? Con lo cual entonces hicimos todos los ejercicios de coligativa porque son fáciles, no hay que complicarse demasiado. Vamos a ir ahora a la serie 5, termodinámica de soluciones con desviación de la idealidad, actividad y coeficiente de actividad. Ustedes acá, debe ser en la página 16 quizás, tienen toda una serie de ejercicios con gráficos y demás. Nosotros vamos a resolver solamente el problema 1. Este problema, como vamos a resolverlo, solamente me permite calcular los coeficientes de actividad llamados de Raoul y de Henry para cada sustancia en una solución acuosa, en una solución líquida. Entonces, voy a calcular coeficiente de actividad de Raoul y de Henry, que ahora vamos a ver lo que es, para una determinada mezcla binaria en estado líquido, que en este caso van a ser de compuestos orgánicos. Para resolver este problema se necesita hacer referencia a la tabla que está acá. Ustedes ya ubicaron el problema de la serie 5, termodinámica de soluciones ideales. Fíjense que lo primero que van a encontrar es una tabla donde me da la composición de líquido y vapor para dos componentes X1 y componentes X2. O sea, hay un componente 1, componente 2. Ahora bien, si todos ubicaron este problema, podemos comenzar a analizarlo. ¿Lo han ubicado? Perfectamente. Bueno, previamente a eso, les pido, y si están de acuerdo, tomar 5 minutitos. Quien quiera tomar un café o cosas así, quieren esperar un rato, les pido 5 minutos. ¿Puede ser? Así nos despejamos un poco. Bueno, muy bien. De acuerdo entonces, ¿eh? Más o menos poco después de menos 20 empezamos. De acuerdo.
Bueno, ya estoy acá. Comenzamos entonces otra vez. Así hacemos este problema. Este es un problema que guarda cierta complejidad, por eso les voy a pedir la mayor atención. Esta es una mezcla binaria líquida que contiene éter etílico, que acá se representa con la ley del número 1, y acetona representada con la letra 2, con el número 2. Vamos a calcular solamente los coeficientes de desviación de las condiciones ideales, que son dos. Uno es el coeficiente de Henry, que nos va a permitir calcular la presión real del líquido cuando está justamente considerado fuera del carácter ideal. Y vamos a calcular después los dos coeficientes que yo les mencionaba, es decir, los coeficientes de actividad de Raoul y de Henry. Como ustedes ven en estas ecuaciones que están acá abajo, la presión del vapor del componente 1 es igual a su coeficiente de Henry por la fracción molar en el líquido. Entonces, la presión de vapor del componente 2 es igual a su coeficiente de Henry por la fracción molar en el líquido de ese componente. Como dice el texto, estas ecuaciones son válidas cuando las fracciones molares tienden a cero, tanto de un componente como para el otro. O sea, yo tengo que hacer una consideración para calcular los coeficientes de Henry que establece que la ecuación que define ese coeficiente solamente es válida cuando las respectivas fracciones molares tienden a cero. Para calcular qué cosa, la presión real, llamémosle así, del componente 1 y la presión real del componente 2. Presión real es la presión del vapor de ese componente en la solución, pero considerando la desviación del comportamiento ideal, es decir, considerando el valor que tiene verdaderamente y no con los ajustes de las condiciones ideales. Como me exige que la fracción molar de cada componente en el líquido tiene que tender a cero, me voy a la tabla. Fíjense que la tabla tiene al comienzo, a la izquierda, junto a X1, fíjense que la primera columna dice X1 0 y 1 0, y me da una presión que es 285,2. Ahora, ustedes vieron que es una mezcla binaria. Por lo tanto, el líquido y el vapor contienen los dos componentes. En diferentes proporciones son los dos componentes. Si yo estoy hablando que en el líquido la fracción molar de 1 es 0, es porque la fracción molar de 2 es 1. Si la fracción molar de 1 en el vapor es 0, es porque la fracción molar de 2 en el vapor es 1. Quiere decir que 205,2, que figura allí como presión total, es la presión de vapor del componente 2 al estado puro. ¿Se entiende eso? ¿Se ve la tabla? El criterio este que les comento. A ver, díganme si eso queda claro. Perfecto. Bien. Ahora, vayan al otro extremo de la tabla. La última columna, que está aquí a la derecha. Fíjense que dice, fracción molar del componente 1 igual a 1 en el líquido. Fracción molar del componente 1 en el vapor igual a 1. ¿Y qué va a hacer esa presión entonces? 642,5. La presión de vapor del componente 1 al estado puro. ¿Ven? ¿Y qué hay en el medio? Las composiciones en X1 del líquido, las composiciones en I1 del vapor y las respectivas presiones parciales, ¿no? Es decir, fíjense, por ejemplo, vamos a la segunda columna desde la izquierda.
Fracción molar de componente 1 en el líquido, 0,02. Fracción molar de componente 1 en el vapor, 0,07. Fíjense que no puedo sumarla y decir que son igual a 1, ¿no? Es obvio, pues estamos hablando primero del mismo componente, siempre es el componente 1. La tabla está hecha para el componente 1. El componente 2 tiene que salir por inducción completa, es decir, restando de 1. Las fracciones molares respectivas del componente 1, que las tengo acá, para calcular el menos el valor de estas fracciones molares, tanto para líquido como para vapor. ¿Qué van a ser las presiones que están allí? Las presiones de vapor del componente 1, ¿no? Cuando tiene una composición determinada. Por ejemplo, si la fracción molar de 1 es 0,02, la fracción molar de 1 en vapor, la presión del vapor es 297,4. ¿Entendió? ¿Cómo se maneja la tabla? Muy bien, perfecto. Volviendo al ejercicio, tomamos como ejemplo x1 tendiendo a 0. El valor más cercano a 0 de x1 en esta tabla es entonces 0,020 para el líquido, 0,070 para el vapor. La presión 1, entonces, o sea, la presión de vapor del componente 1 en el vapor, parece una redundancia, pero estoy diciendo, la presión del vapor del componente 1 es entonces I sub 1 por la presión total, pero I sub 1 es 0,070. Si multiplico por 297,4, que sería la presión total, ¿no? Como dice acá al final de la tabla, va a ser 20,82 torr. Entonces, ¿qué es esto en definitiva? Es la presión del vapor del componente 1 en el vapor de esta mezcla, ¿no? O sea, fracción molar del componente 1 en el vapor por la presión total, que es 297,4. Muy bien. Vamos a la siguiente página, la página 8. Para KH2 tomamos X2 igual a 0,133 y tomamos I2 igual a 0,104. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde salen estos valores? Ustedes observen los dos cálculos que están acá abajo, que están entre paréntesis. La fracción molar de 2, dijimos, tiene que ser un valor próximo a 0. Si la fracción molar de 2 debe ser próximo a 0, tanto en líquido como en vapor, tengo que ir a buscar el valor más alto de la fracción molar de 1 en la tabla. ¿Se entiende? Tengo que ir a la tabla y buscar el valor más alto de la fracción molar de 1. ¿Para qué? Como resta de 1, la diferencia va a ser próxima a 0. El valor más alto de fracción molar de 1 en el líquido que me da esta tabla es 0,867. Por eso yo hago x2 igual a 1 menos x1 igual a 1 menos 0,867. Y eso me da 0,133, que es el valor que está indicado en el primer renglón. Con el mismo criterio calculo la fracción molar de 2 en el vapor. Entonces, I2 es igual a 1 menos I1. El valor más alto de I1 que me da esta tabla, que me va a permitir I2 cercano a 0, es 0,896. Esa diferencia da 0,104, que es el valor que está escrito arriba. ¿Se entiende entonces de dónde salen? Ven que yo les dije, ojo, la tabla está referida solo al componente 1. El componente 2 lo tengo que sacar yo por cálculo, que es lo que se dice inducción completa. Por lo tanto, la presión del vapor de 2 es su fracción molar por la presión total. Pero la presión total para los valores más de fracciones molares de 2
Lo tengo aquí, 637, es la que está en la penúltima columna de esta tabla. Por lo tanto, si hago 0,104 por 637, me da 66,25 torr. A ver, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Perfecto. María Jacqueline, ¿tenés una pregunta? Bien. Entonces, por 1, a x1 e y1, perdón, es un componente, pero la presión es total. Sí, la presión es total. Es decir, yo les hago un comentario. Esta tabla está un poco incompleta. Cuando se plantea una tabla así, se ponen las presiones de vapor de los componentes puros y se pone después la presión total. Pero sí, lo que figura en la tercera fila es la presión de vapor total. ¿Está bien? Para cada composición, ¿no? Lo que pasa es que la composición está dada solo en uno, no está dada en dos. La tengo que sacar yo. Bueno, pero la presión que me da acá abajo es la presión total. ¿De acuerdo? A ver. Bien, perfectamente, de nada. Bueno, volviendo entonces al ejercicio, una vez que tengo estos datos que calculé recién, fíjense ustedes que voy al cálculo de los coeficientes de Henry. Ve que dice KH1 y KH2. Puede ese renglón que dice con estos datos resulta 2 puntos. Fíjense ustedes que dice KH1, KH2. Y a su vez estas son definiciones de esos coeficientes. Fíjense que KH1 es la presión del vapor del componente 1 sobre su fracción molar en el líquido, que es lo que figuraba antes. ¿Se acuerdan que en la definición de la presión de vapor del componente 1 en estado real, ¿no?, es igual a su fracción molar por el coeficiente de Henry? Bueno, esta ecuación viene de esa que escribimos recién, en la página 7. La presión de vapor del componente 1, o sea, del vapor del componente 1, según calculamos, es 2082. Está en la otra página. Dividido la fracción molar de 1 cercana a 0, que fue la primera que obtuvimos, que es 0,020. El cociente me da 1041 torr. Para el otro, para el coeficiente de Henry 2, esto es la presión 2 sobre X2. La presión 2 es la presión del vapor del componente 2 sobre su fracción molar en el líquido. El 6625, que es el dato que calculamos recién de la presión 2, lo divido por 0,133, que es la fracción molar del componente 2 en el líquido, que acabamos de calcular. 498,12 torr. Ahora ustedes fíjense esto. ¿Qué es en definitiva el coeficiente de Henry? Es la presión real, ajustada a la fracción molar. Actúa como si fuera una presión de componente puro, pero en estado real. Es decir, el asunto es así. Pueden ser soluciones que tengan desviaciones positivas o desviaciones negativas. No lo voy a sacar fácilmente de acá. ¿Por qué? Cuando se plantea la ecuación de Raoul, siempre se escribe la presión de vapor de un componente en una solución es igual a la fracción molar en el estado líquido por la presión de vapor del componente puro. Ahora, esta ecuación solamente es válida para mezclas ideales. Para mezclas reales, esa ecuación es más compleja. En realidad es una ecuación exponencial. Yo no se las comenté porque en este curso no se da.
Pero tengan presente que las curvas de la ecuación de Raoul siempre aparecen como rectas porque están aplicadas a líquidos ideales. Si yo considerara la ecuación completa con el coeficiente de desviación de la idealidad, esas rectas se convertirán en curvas, que lo que ustedes vieron seguramente como desviaciones positivas y negativas de la ley de Raoul. Las desviaciones positivas es cuando las presiones de vapor reales son superiores a las presiones de vapor ideales. Y las desviaciones negativas, al contrario, cuando las presiones reales son inferiores a las presiones de vapor ideales. ¿Se comprende? En este caso no lo vamos a ver reflejado. Vamos a obtener coeficientes para ver la desviación de la idealidad, pero no vamos a encontrar esos coeficientes que convierten a la ley de Raoul, una ley lineal simple, en una ley exponencial donde me indica las desviaciones positivas y negativas. ¿Está claro? Aquí lo que vamos a calcular es desviación de la idealidad, nada más. Para lo cual, fíjense ustedes cómo se procede. Para conocer el intervalo de idealidades de estas soluciones, se calcula el coeficiente de actividad, el que luego se comparará con los coeficientes respectivos de la ley de Henry. La aclaración es esta. Los cálculos se hacen por componente. Se les voy a sacar dos coeficientes. Primero los coeficientes de Henry y a continuación el coeficiente de Raoul. ¿Pero qué coeficiente es este? Es el coeficiente de actividad. ¿Se acuerdan ustedes que la actividad es igual al coeficiente de actividad por la concentración molar? Lo que han visto siempre. Bueno, el concepto de actividad es mucho más amplio que ese. Yo puedo hablar de una presión real igual al producto de un coeficiente de actividad por la presión ideal. ¿Me comprenden? O sea, el concepto de actividad va mucho más allá de que yo le aplico a las soluciones. Es mucho más amplio. Es tan amplio que inclusive ustedes vieron en primer año, química general, la famosa ecuación de Debye-Heckel, donde calculaban los coeficientes de actividad en soluciones acuosas. Eso mismo se puede hacer para mezclas de líquidos, o sea, mezclas de líquidos orgánicos. ¿Me comprenden? Entonces, puedo aplicarlo a las composiciones propias de los líquidos orgánicos o bien a las presiones parciales en el vapor. Eso es lo que hace este problema. Calcular la desviación de la idealidad componente por componente determinando dos coeficientes de actividad. Ustedes los ven a continuación. Gamma 1 supra R es el coeficiente de actividad de Raoul. Gamma 1 supra H es el coeficiente de actividad de Henry. ¿Y cuál es el punto de comparación? ¿Se acuerdan que cuando el coeficiente de actividad tiende a 1, la actividad se hace igual a la concentración o tiende a ser igual a la concentración? ¿No? Alguien me dice, mire, en química analítica nunca lo usamos. Bueno, pero química analítica trabaja con concentraciones diluidas. Además de ser acuosas, son diluidas. Yo con una concentración de 0,1 normal, 0,1 molar, no afecto para nada al comportamiento ideal. Se puede decir que las soluciones más o menos se aproximan. ¿Pero por qué? Y si tengo 0,1 mol de soluto, en 99,9 moles de solvente, y prácticamente es todo solvente. ¿Me comprenden cómo es la cosa? Por ese motivo, las soluciones en química analítica las estudiamos con concentración y no con actividad. Muy bien. 1 es el número comparativo, de manera que cuando estos coeficientes, alguno de los dos, se acerca a 1, significa que la solución tiene un comportamiento ideal respecto del coeficiente de actividad de Raoul, o bien tiene un comportamiento real
respecto del coeficiente de actividad de Henry. ¿Se entiende? El 1 es el punto de comparación. Si el coeficiente de Raúl se aproxima a 1, la solución se aproxima al comportamiento ideal. Si el coeficiente de Henry se aproxima a 1, la solución tiende al comportamiento real, al comportamiento verdadero. O sea, tener valores verdaderos de presión de vapor en solución. Valores verdaderos, valores afectados por la desviación de la idealidad. ¿Se entendió este concepto antes de ver el cálculo? A ver qué les parece. Os repito. Bueno, perfecto. Perfecto. Coeficiente de Henry tiende a 1, es de comportamiento real entonces. Exactamente, pregunta Javier Oscar Aranda. Sí, sí. Cuando el coeficiente de Henry tiende a 1, la solución tiende al comportamiento verdadero, al real. Ahora, si el coeficiente de Raúl tiende a 1, la solución tiende al comportamiento ideal. ¿Qué es esto, digamos? Es el concepto para que estos cálculos tengan algún significado. Comenzamos entonces con, como dice acá, x1 igual a 0,10. Y la presión de vapor, la presión de vapor del estado es 642,5. Vamos a ver ahora cómo se hace el cálculo para que ustedes lo vean. Previamente decimos, coeficiente de actividad del componente 1 de Raúl es la presión de vapor del componente 1 en esta mezcla que ya habíamos calculado, ¿se acuerdan que era 2082? Lo habíamos visto, sobre la fracción molar del componente 1, que es 0020, por el 642,5, que es la presión de vapor del componente 1 al estado puro. Ya enseguida les comento de dónde sale, que no hace falta hacer mucha historia, ¿eh? Fíjense, si ustedes se van a la tabla, la última columna dice 1,1. Me da composición de 1 en el líquido, o sea, fracción molar de 1 en el líquido, 1. Fracción molar de 1 en el vapor, 1. Entonces, 642,5, que antes era presión de mezcla, ¿qué es ahora? La presión de vapor del componente 1 en estado puro. ¿Está bien? Porque ya no hay mezcla. Fíjense que las fracciones molares de líquido y vapor valen 1, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, repetimos de nuevo. Coeficiente de Raúl 1, o sea, gamma 1R, es la presión de vapor del componente 1 que habíamos calculado para la fracción molar de 0020, era el 2082, por la presión de vapor del componente 1 al estado puro, que es 642,5, que sale de la tabla. Eso da 1,62. Ahora, para el mismo componente obtengo el coeficiente de actividad de Henry. Presión de vapor del componente 1 sobre la misma fracción molar del componente 1, o sea, la que tiende a 0, pero ahora multiplica por el coeficiente de Henry, que es esta presión corregida, por así llamarla, para el componente 1, considerando la desviación del comportamiento ideal, que figura en esta misma página un poco más arriba, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Y eso da 1, o aproximadamente igual a 1. Entonces, ¿qué obtengo acá?
es el último párrafo. Puesto que gamma 1R es 1,62 y gamma 1H es 1, para esta composición la solución se desvía. Tenemos que pasar a la página 9. Pasen a la 9 para ver cómo sigue. La solución se desvía en un 62% del comportamiento ideal. ¿Me comprenden? Como Henry da 1, la solución es una solución real. Se comporta ahí como real el componente 1 en esta mezcla. ¿Pero cuánto se desvía? Y si me da 1,62, el coeficiente de actividad de Raúl significa que se desvía en un 62%. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Está bien hasta acá? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Bien. Ahora, siempre para la misma composición, porque claro, fíjense, yo estoy calculando la desviación del comportamiento ideal para una composición determinada, no puedo hacerlo con composiciones diferentes. Si calculo para el componente 1 en esa composición que me da iones de líquido 0020, para el componente 2 lo tengo que calcular en la misma fórmula, o sea, en la misma mezcla. Pero si la fracción molar en el líquido del componente 1 en esta mezcla de 0020, la fracción molar en el líquido del componente 2 en la misma mezcla tiene que ser 0,980. Por eso les digo, es la misma mezcla, ¿verdad? Y la presión de vapor del componente 2 en el estado puro, bueno, acá tenemos un paréntesis y fíjense, X2 igual a 0,980. La presión de vapor del componente 2 al estado puro, fíjense que si yo voy a la columna de 0020, acá en la tabla, sucede que su fracción molar ya dijimos que es 0,980, pero 297,4 es la presión del vapor total de esta mezcla, la que tiene 0020 de X1 y por lo tanto 0080 de X2, la que tiene 0070 de I1 y por lo tanto 0030 de I2, y su presión total de vapor es 297,4 torr. Por lo tanto, si aplico la ley de Raúl, como dice acá en el paréntesis, me va a dar que la presión de vapor en estado puro del componente 2 es 297,4, bueno, que es la presión total, y con esta fracción molar me da 285,20. Entonces, haciendo este cálculo, 0,980 por 285,20 va en el denominador de gamma 2R, mientras que la presión de vapor es 276,58. Tomando entonces el valor de la presión de vapor correspondiente al componente 2 en la mezcla. Haciendo el cociente da 0,989, que prácticamente es 1. Fíjense que la diferencia a 1 es 0,01, ¿verdad? 0,011. O sea, 10, 10, 10. 0,011, es un 11% hacia abajo. El otro coeficiente con el 276,58 lo divido por 0,9, que multiplica el coeficiente de Henry del componente 2, que ya lo tenemos calculado, 498,12.
Otro coeficiente es este, el gamma 2 da 5,66. Bueno, la conclusión final es lógica. Si el coeficiente de Raúl para 2 es el que está un 11% antes, pero no, ¿qué 11%? 0,011. O sea, está un 1,1%. Se puede decir que R es ideal, ¿no? Con el coeficiente de actividad de Henry para el componente 2, el coeficiente de actividad de Raúl para el componente 2 me da 1, significa que la mezcla respecto del componente 2 tiende al comportamiento ideal. Pero como Henry me da 0,6, hay una desviación del 40% del comportamiento real. Entonces, Henry da 0,6 menos de 1, la solución tiene comportamiento ideal respecto del componente 2. Esa es la conclusión. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendieron estos cálculos? Hay que revisarlos y volver a revisarlos, ¿sí? Para entender bien qué estamos haciendo, porque a veces uno se pierde con esto. ¿Quedó más o menos claro? Léanlo, revísenlo y después van a ver que no es tan complejo a pesar de tantas cosas que tiene. Les digo, el ejercicio, pero no estamos con mucho tiempo para perder en esto. Exactamente, dice Javier Oscar Aranda, es un 40% de desviación del comportamiento real. El otro está apenas en el 1,1% de la desviación del comportamiento ideal. Se puede considerar que respecto del comportamiento 2, esta mezcla tiene comportamiento ideal. ¿Está bien? Bien, ya les digo, más ítems el ejercicio, es bastante extenso, es muy bueno, muy, muy instructivo, pero no podemos. Sí, la presión de vapor del componente 2. Esa presión de vapor quedaba 285,20. Ya les digo el cálculo cómo es. Está en la tabla. O sea, me pregunta Facundo Luciano Pérez Adorno. Bueno, no, está en la tabla, ¿eh? 285,2 es la presión de vapor del componente 2 al estado puro. Ahora, ¿por qué razón? Si ustedes se fijan en la primera columna de datos que tiene la tabla, X1 vale 0 y 1 vale 0. Como es una mezcla binaria, es evidente que X2 vale 1 y 2 vale 1. Entonces, la presión de vapor de la tercera fila de la tabla, que en todos los casos la presión de la mezcla, acá es la presión de vapor del componente puro. ¿Y cuál componente? El componente 2, porque la fracción molar, evidentemente para 1, vale 0. Como no hay mezcla, X2 igual a 1, no, X1 vale 0, María Jacqueline. Está bien lo que indicaste ahí, correctamente. Esa presión de vapor de componente puro por la fracción molar me daría la presión de vapor de ese componente en la mezcla, según la ley de Raoul. ¿Entendió? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bien. Entonces más o menos quedó claro. Bueno, para soluciones ideales, ustedes ya tendrían todo resuelto. La próxima clase vamos a continuar con la serie y vamos a pasar a equilibrio químico heterogéneo y luego a la serie 7 que son electrolitos. O sea que estamos bastante en término. Bien, vamos a ver ahora, si ya no hay duda acerca del problema, lo inherente al parcial. Muy bien. Por decisión de la rectora, ustedes saben que el parcial se tiene que tomar por sistema.
Y la Universidad Kennedy afortunadamente adoptó el sistema Canvas, que es mucho más organizado y ordenado que otros, mucho más prolijo también. Entonces, nosotros vamos a emplear la metodología de considerar el examen parcial como un trabajo práctico. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, ya lo dijimos. Un examen tendría más sentido si ustedes vienen al aula, lo resuelven con los conocimientos que tienen, entonces evaluamos esto. Ustedes están frente a la plataforma, tienen todos los datos, aunque yo les dé una hora, ustedes siempre la pueden consultar. Entonces, para mí el parcial toma un viso de trabajo práctico, y así lo estoy considerando. Para lo cual, perdón, si ustedes se van ahora a archivo, no es decir, cerramos el archivo de los problemas, volvemos donde dice archivos, acá en Canvas, y busquemos entonces una carpeta que yo la coloqué en el día de ayer. Fíjense que es la segunda carpeta de la serie de carpetas que ustedes tienen aquí en el curso de Físico-Química. Se llama Ejercitación previa al examen parcial. Les voy a pedir que la abran si ya llegaron hasta ahí. Y van a encontrar un título que dice Físico-Química, primer parcial 29 de marzo del 2020. Es ese título. Pero cuando lo abran, se van a encontrar con una página que tiene el formato de parcial, pero tiene otro título. Acá dice Físico-Química, ejercitación previa al examen parcial, y está en PDF. Bueno, dos cosas. Primero, tal como yo les había comentado al principio de todo esto, que no teníamos mucha seguridad de cómo iba a ser el parcial y qué sé yo, este formulario es el parcial. Ustedes acá tienen que resolver los contenidos, para lo cual tienen una semana. Y el próximo viernes 29, a partir de las 8:30, entran al sistema y lo cargan. Entonces, vamos a ver punto por punto. Primero, la carga se hace por un mecanismo muy simple que yo ya no sé si ya no lo hicieron en otras materias, porque es probable que ya hayan rendido parciales. Acá en química física nos tomamos más tiempo, primero porque empezamos más tarde y segundo porque no son temas fáciles que se puedan ver en 2 o 3 horas. O sea, no puedo darle 20 problemas en 3 horas. ¿Me comprenden? Son temas muy complejos y los problemas hay que verlos con detalle. Ustedes fíjense, hicimos, no sé, 8 problemas, habrán sido en 2 horas, un poquito menos todavía. Conclusión de lo cual, este es el examen parcial. Primero. Segundo, el día 29, 8:30, yo lo voy a cargar de nuevo, pero con otro título. El título que va a decir primer examen parcial físico-química, y así lo van a encontrar también en este formulario que supongo ya lo tienen todos a la vista. ¿Habrán llegado hasta allí? Todos lo tienen. Bien, perfectamente. Estos problemas son problemas de estilo guía. Lo único que tienen que hacer ustedes es tomarse la semana tranquilos y lo empiezan a resolver. Son 9, ¿no? Algunos se resuelven en 5 minutos con una sola ecuación, otros les puede llevar más tiempo. Bien, el asunto es así. No pueden, como me pregunta Bárbara Natalia Benincasa, no se puede cargar solo el resultado. Acá en química física, igual que en analítica, pedimos que resuelvan el ejercicio. Para lo cual, ustedes pueden hacer esta opción, que es la más fácil. Lo bajan, o de acá de Word o de Word de Canvas, o lo imprimen. Canvas permite bajar el archivo. O lo imprimen, no lo bajen y lo imprimen, y lo van resolviendo tranquilos en el curso de una semana. Después pueden escanear. ¿Pero qué escanean? Este mismo formulario y lo que ustedes hayan resuelto, que yo prefiero que lo hagan a mano.
como si fuera un examen parcial presencial. ¿Me comprenden? No se molesten en hacerlo en Word, ni ningún sistema editor de ecuaciones, ni nada de eso, porque van a tardar mucho. Pues se empiezan a poner nerviosos y después, y no te da el resultado y acá no va. Bueno, hágalo a mano, como si fuera el examen en presencial. Lo que les pido, claridad en los resultados y en la resolución, porque si no, no se va a notar bien. Máxime que ustedes van a tener que subir una impresión. ¿Me comprenden? Entonces, bajan este formulario, hacen el examen. O sea, este formulario en realidad no, bajen el que va a decir después examen parcial. ¿Me comprenden? Este formulario, si quieren, déjenlo ahí o imprímanlo, pero ténganlo ustedes. Después, ¿qué van a hacer? Bajar el otro formulario, escanear todo o fotografiarlo y lo mandan por Canvas. ¿Por qué les digo que tienen que bajar el otro formulario? Porque el otro formulario va a decir, ¿no? Primer examen parcial de físico-química. Este no, este dice ejercitación. Si lo escanean, toda la información va a estar en Word, perdón, en Excel, ¿no? Porque cuando ustedes escanean ya pueden pasar al formato Excel. Ahora, si sacan fotos, esos JPG que le da la foto, pásenlo a Excel también, porque está en internet, que son gratis. Vamos por parte, para Filardi, Paula, Inés, ya te explico. O sea, ustedes lo bajan a este formulario, resuelven, las 2 o 3 hojitas que les lleve o 4, las escanean, le sacan una foto, como ustedes prefieran. Lo cargan primero en, ¿qué dije? En Excel, no, en PDF, perdón. Lo cargan primero en PDF. Y el formulario de parcial lo bajan de acá mismo. Me escanean todo y lo mandan. ¿Comprenden? ¿A dónde? A dar un procedimiento, sí, en PDF, perdón. Cuando uno escanea ya puede bajar en PDF, ¿verdad? Le da la modalidad del escáner para que quede en PDF. Si no pueden escanearlo por cualquier razón que esta sea, le sacan una foto con el celular. Lo cargan a la computadora y pásenlo siempre a PDF. Porque el problema mío es que yo no me di cuenta, y la otra vez subí un documento en Word. Cada vez que ustedes suben algo a la plataforma, incluso de autoría propia, pásenlo a PDF. ¿Me comprende? Porque tiene que quedar críptico. No puede modificar nadie los contenidos. Mentira, en realidad se puede modificar porque hay programitas que bueno. Pero no se preocupen, en principio ustedes lo pasan a PDF que se supone que nadie lo puede alterar. ¿Me comprenden? Su propia autoría, ¿eh? Su propia autoría, pásenla siempre a PDF. Yo no tengo impresora, ¿lo puedo cargar a una captura del formulario? Sí, no hay problema. El asunto es que esté el formulario, ¿eh? Que esté el formulario con los resultados y con la resolución. Si usted lo hace a mano, no puede pasar una captura de formulario. No importa, el asunto es que esté acá. De ser preferencia no es JPG, bueno, JPG también, porque el JPG no se puede alterar. Si pueden lo pasan a PDF, si no lo suben como JPG. Pero no lo suban en Word, porque el Word es alterable. Salvo que tengan una forma de encriptarlo, pero súbanlo que se abra, ¿no? Que no me pongan después un código, que yo tengo que entrar con el código y por ahí me confundo. O sea, la forma más fácil es PDF o un JPG que nadie lo puede alterar. Sí. Si enviamos fotos de los ejercicios, ¿está bien? Sí, porque el JPG es imagen, no se puede alterar. Ana Carla Primo me pregunta, ¿no? O sea, la foto, yo no la puedo alterar, es imagen, no la puede alterar nadie. ¿Me comprenden? O sea, es una forma sistemática de encriptarlo. Porque siempre que algo va a la red, esto después de todo es como una red social, de cierta forma, como si fuera el Skype, tiene que estar encriptado cuando son documentos. ¿Me comprenden? Y el PDF el Word es muy fácil de alterarlo. En cambio, este JPG o PDF no. Bien.
Una vez que ustedes lo suben, que les voy a pasar un documento la semana que viene, quizás el miércoles, ustedes no se preocupen por cómo cargarlo. Yo les voy a mandar un documento de cómo hacerlo. Ustedes preocúpense por resolverlo. ¿Me comprenden? Ah, la hoja de fórmula. Yo me olvidé de hacerla, discúlpenme. No me acuerdo de hacer la hoja de fórmulas. Pero la tienen. O sea, si ustedes van a todas las resoluciones que yo les di, ahí van y lo sacan. Son problemas de la guía, modificados, pero son de la guía. Ya les digo, esto es un trabajo práctico. Yo no me acuerdo de hacer la hoja de fórmula, le pido disculpas. Por eso le decían que la van haciendo ustedes. Entonces, lo que pueden hacer es se van a la guía, a los ejercicios que yo les pasé, y ahí tienen todas las fórmulas que necesitan. Hay que identificar cuál es, obviamente, ¿no? Bueno, 9 ejercicios, vayan resolviéndolo, tienen toda la semana, tranquilos. Yo, a partir del martes que viene, les voy a enviar un documentito donde va a decir cómo se hacen las cargas en Canvas. Afortunadamente es un sistema bastante más amigable que los otros que andan por ahí. Creo que no van a tener inconveniente. ¿Está? ¿Cómo se hace la evaluación? Bueno, supongamos que el próximo viernes, ya hasta ahora, estén todos los exámenes cargados. Acá ustedes son 42. ¿Sí? No sé en realidad la cantidad de gente del curso, porque después la facultad seguro que me va a mandar una planilla para que yo pase las notas. Recuerden que este es el primer parcial. Vamos a tener otro hacia fines de junio, antes que cierren las regularidades, que van a abarcar temas desde soluciones, de soluciones ideales en adelante. Este parcial que ustedes van a empezar a resolver, fíjense que abarca hasta la serie 4A, es decir, hasta mezclas de gases. Todo lo demás queda para el segundo parcial. ¿Ya? Abarca hasta mezcla de gases, que son los ejercicios de la semana pasada. Ustedes entran, tienen las ecuaciones, tienen los modelos de cálculo, tienen los problemas de la guía que hemos resuelto. Con todo eso lo pueden resolver tranquilamente, sin ningún problema. Y tienen la guía, esta guía misma, que los puede orientar también con los ejercicios. La evaluación me esperan una semana más. O sea, hacia el primer viernes de junio, quizás antes ya tengan los resultados, que los voy a cargar en un archivo y lo van a tener aquí, en el sitio de Físico-Química de Canvas. ¿Está? Entonces, esa evaluación después yo la tengo que cargar en una planilla que seguramente la facultad va a enviar, pero ustedes preocúpense por ver el resultado allí. Si alguno tiene alguna duda, vamos a lo siguiente, porque si no tengo que escanear todos los exámenes otra vez. Ustedes son, si entran todos, son más de 50. Lo que estén aprobados, qué sé yo, con 7, 8, cosas así, lo dejamos ahí y ya está. Lo que estén aprobados con 4 o algo así, si quieren me preguntan. Y los que estén aplazados, que supongo que no va a haber nadie porque todo el mundo tiene la información acá, y esto es un trabajo práctico. Se me dice, mire, ¿por qué no me muestra dónde me equivoqué? Yo le escaneo el examen, lo subo y le digo, bueno, los errores estuvieron aquí, aquí y aquí. ¿Me comprenden? Si no, tengo que encargar 50 exámenes más. Y esto es una historia, escanear todo eso, cargarlo, armar un archivo. O sea, vamos a tomar una cosa, una actitud. La actitud es esta. Los que aprobaron hasta con 7, 8, 6, más, 7, va. De 7 en adelante, no los mostramos. Entre 7 y 4, bueno, vamos a ver. Eso le podemos subir el parcial y lo vemos. Y lo que aplazaron, que no creo que haya nadie, entonces me comentan, mire, ¿qué estuvo mal? Bueno, mire, estuvo mal esto, lo escaneo y le muestro qué es lo que estuvo mal. ¿Está bien? ¿Se entendió toda esta historia china con el parcial? Es la primera vez, la segunda vez va a ser más fácil. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? El documento lo tienen, lo pueden bajar. Canvas permite bajarlo. ¿Mm? Tienen la suerte de tener uno de los mejores sistemas realmente. Perfectamente.
Bueno. No, 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 se puede, pregunta María Jacqueline Cáceres. El sistema de Canvas, le dijeron si se cargaba el parcial entero o cada ejercicio por separado. No, no, no. Ustedes cargan un documento y en este caso el documento tiene el parcial entero. Digamos, no es un sistema que, por lo menos como lo vamos a usar nosotros aquí, que haya que hacer resoluciones por separado. ¿Me comprenden? Acá ustedes lo que tienen que hacer es simplemente hacer el documento con la resolución de los parciales, del parcial, en este caso, y lo envía. Lo envían con documento íntegro, único. No, no tienen que hacerlo por separado. Lo que sí, como siempre, número de página, nombre y apellido en cada página, ¿no? Porque programas en otra materia y si son fotos, la carga de archivo del Canvas nos permite una foto. ¿Foto? Bueno, no sé, me parece raro. Sí, lo que dice Rodrigo Carriazo, sí. Sí, sí, sí. Está bien. El problema es que son 9 ejercicios en un solo documento. Sí, no sé, supongo que el documento se puede, por ejemplo, por decir algo, a ver, también un poco contestando la pregunta de María Jack. Claro, si son fotos, ese problema. Porque son fotos, y si son fotos, si les deja cargar una sola, lo que les conviene es pasarlas a PDF. Entonces ustedes hacen un documento continuo. Es un solo archivo que va a contener página 1, página 2, página 3. Sí, 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 yo prefiero que lo hagan en PDF, por lo que les decía. Claro, el PDF es inviolable. En cambio, el Word se puede alterar. Virginia dice, ujú. Yo lo que les diría es el siguiente. Claro, en una materia mandaron fotos por mail. Bueno, ahí está el problema. La universidad en realidad pide que sea por Canvas todo. Yo lo que les diría es esto. Ustedes pueden sacar las fotos de todas las hojas que han hecho. En vez de Word, lo pasan a esas fotos están en JPG. Pasan todo el conjunto de fotos a PDF, pegar las fotos en Word. Bueno, está bien, peguen las fotos en Word, porque pueden mandar un archivo Word con fotos y las fotos tampoco se alteran. Igual no se preocupen por todo esto. Yo tengo una especie de instructivo de Canvas que mandó a la universidad y tipo miércoles les voy a estar mandando un archivo de cómo tienen que hacer. Bueno, también pueden pegar las fotos en Word, también es una forma. O sea, pueden pegar las fotos en Word, pueden pegarlas en PDF y subir el archivo, ¿no? Eso es lo que yo les decía, hagan un archivo único y súbanlo como archivo, si es que es como dicen ustedes, que les han visto en otras materias, que Canvas permite una sola foto. No la suban como foto entonces. Pásenlo a Word, bueno, está bien, si es una foto la pueden pasar a Word porque no se altera, es una imagen. Y si no, si es un escaneo, el escaneo ya lo pueden hacer en PDF y ya lo mandan directo así, como un archivo en PDF o como fotos fijadas a Word. No hay problema. Todas esas variantes son aceptables. Lo único importante es que esté el documento, ¿eh? Pues la manera de subirlo no importa. Lo que sí prefiero que sea todo manuscrito, por facilidad de ustedes y para mí es más apropiado un parcial hecho a mano que es de autoría propia. ¿Está bien? Otra pregunta, a ver, alguna otra consulta. Igual les digo, le voy a mandar un documento donde tengan todo el dato. Bueno, perfecto. Bueno,
Perfectamente. Bueno, si no hay otra consulta, si no hay otra pregunta, alguna otra sugerencia, nos estaríamos desconectando acá. Y bueno, sí, tenía, tenía instancia en la primera había que hacer algo por Canvas. Ah, bueno, claro, tenía dos instancias. En la primera sí había que hacerlo por Canvas. Bueno, sí, 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 en realidad lo que dice Ana Carla Primo, sí, en realidad la universidad está pidiendo que todas las evaluaciones se hagan por Canvas. O sea, los parciales, ejercicios, así aislados, trabajos prácticos. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. Entonces, en definitiva, el próximo viernes, 8:30, entren. Yo voy a estar también conectado. Carguen los documentos. Ustedes en realidad en el curso creo que son más de 50, si entran todos los alumnos. Eh, no sé, yo me tomaría una hora. Si ya cargaron todos en una hora, podemos seguir con la clase, así no nos atrasamos. Podemos ver los siguientes temas que faltan, porque así, recuerden que después ya estamos entrando en junio. En junio hay que terminar la materia, tomar el segundo parcial, pasar las regularidades y ya ustedes quedarían listos para el final. Bien, entonces si quedó todo claro respecto al parcial, solamente queda un concepto más. El segundo parcial va a ser un día de junio, por eso le digo, junio va a ser un mes corto en sí. Y quedan los finales. Tal como está planteada la situación, muy probablemente los finales también sean a distancia. Vamos a tener que seguir respetando en la misma modalidad. Sí, Marcelo, Adrián, Augusto, Basile pregunta si el segundo parcial es la misma modalidad. Exactamente en la misma modalidad. Respecto del final, es un tema un poco complejo porque, bueno, yo no soy partidario de tomar los finales a distancia, pero dada la situación, parece que vamos a tener que hacer así. Ya me ha preguntado mucha gente de las otras materias también, por eso les comento a ustedes. El mecanismo de finales se los voy a comentar cuando terminemos con los parciales. Cuando carguemos el segundo parcial, ya no sé, vemos que viene de junio, les voy a comentar cómo vamos a tomar los finales. Seguramente va a haber un tutorial o algo que me va a enviar la rectora al respecto. Entonces, les pido paciencia respecto de los finales. Ahora vamos a abocarnos al primer parcial, a resolverlo y a cargarlo. Luego al segundo y después vemos qué pasa. Sí, el 26 de junio es el último viernes, exactamente. Yo ese 26 quisiera tener cargada la regularidad de ustedes. Y si no, en ultimísima instancia, vamos a tomar ese día 26 el segundo parcial. Por supuesto, el día 19 van a tener el formulario. Y fíjense que no queda mucho para terminar con los temas que faltan. Así que bueno, el tema finales, en conclusión, lo vamos a ver después. Ahora vamos a terminar todo el tema del parcial, por lo menos de del primero. Después vemos con el segundo cómo hacemos. La modalidad del segundo va a ser la misma, ¿eh? Todo exactamente igual. Con los temas del segundo parcial, que comienza con los problemas de hoy, de la serie, los últimos, de la serie 4 que vimos hoy, y luego la serie 5. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Ramón Rodrigo Carriazo, no, es así. Ustedes háganlo, vamos a decir, como conclusión, como un resumen. Les sacan una foto, lo ponen en Word y arman un documento en Word con las fotos del examen que ustedes resolvieron. Bueno, o bien, si pueden escanear la resolución que ustedes hacen, hagan un escaneo ya directamente en PDF y ese es el documento que ustedes tienen que subir, ya sea un JPG pasado a Word o ya sea un PDF. Muy bien. Para cargarlo al Canvas hay un mecanismo que no es complicado, quizás ya lo hicieron en otras materias. Es ese mismo mecanismo. De todas maneras, yo la semana próxima, tipo miércoles quizás,
voy a estar cargando un archivito donde les va a indicar cómo se sube esa documentación a Canvas. ¿Me comprendes, Rodrigo? Entonces, hay una solapa que dice tareas. Sí, hay una solapa que dice tareas, evaluaciones y todo eso. Exacto. Si es necesario, lo subimos. Total, esto es un trabajo práctico. Si fuera necesario, lo subimos por tareas. El asunto es que esté cargado el documento. Pero por eso les decía, permítanme primero ver los tutoriales que mandaron. Es más, le voy a preguntar a algún otro profesor. A ver cómo lo cargaron ellos para seguir la misma metodología. Mientras tanto, ustedes abóquense a resolver primero. ¿Está bien? Bueno, Rodrigo, ¿está contestado tu comentario? Bueno, sí, lista de evaluación, exactamente. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Bueno, si más o menos está todo claro, perfectamente, comiencen a resolver cuando puedan y nos ponemos en contacto directamente el viernes para la carga del examen y si podemos terminar con la clase para no atrasarnos. Y esperen que yo les cargue un archivito, no antes del miércoles, espérenme por lo menos hasta el miércoles, donde va a decir cómo trabajar con el Canvas y hacer la carga del parcial. ¿Está bien? Bueno, terminamos acá. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, siendo así, nos conectamos a las 8:30 el miércoles 29, comenzando con la carga del parcial. ¿Está bien? De acuerdo entonces. Bueno, buen fin de semana a todos, que lo pasen bien. Gracias por asistir a esta clase tan temprana. Y el viernes entonces estamos en contacto. Bueno, buen fin de semana, cuídense. Y entonces, chau. Será hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau a todos. You are currently the only person in this conference.